Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quiero darles la más cordial bienvenida a la teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Judith Toromerlo y soy profesora de clínica obstétrica de esta facultad. Quiero recordarles que las teleclínicas ECO nos llegan por una alianza estratégica realizada entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica. El tópico del mes que vamos a tratar en el día de hoy se refiere a la lesión intraepitelial cervical en el embarazo, que es un tema que consideramos de gran relevancia, puesto que son lesiones que son precursoras del cáncer de cuello cervical, que es una de las patologías más frecuentes en el mundo, y específicamente en los países de América Latina y en Venezuela, y que se puede detectar sobre todo durante el embarazo, con la toma de la citología durante el control prenatal. Y esta quizás pueda ser la única oportunidad que tenga una paciente de tener el contacto con los médicos que desea realizada esta toma de citología. Vamos a hacer hincapié sobre todo en lo que es el diagnóstico, en lo que es el tratamiento, el manejo de la patología y el pronóstico o la progresión que pudiéramos esperar de esta lesión. Sobre todo que estamos hablando de mujeres jóvenes en edad reproductiva, entonces, ¿qué pudiéramos esperar de la progresión de estas lesiones? Esta discusión o este enfoque de las lesiones intraepiteliales lo vamos a hacer a través de la presentación de un caso clínico, la cual va a estar a cargo del doctor Jesús Vallarales, quien es médico residente de segundo año del programa universitario de especialización en obstetricia y ginecología de la Universidad Central, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, con sede en la maternidad Concepción Palacio. Y posteriormente realizaremos la discusión del caso con 3 expertos profesores que nos acompañan en la mañana de hoy, encabezados por la doctora Norma Osal, quien es la jefe de servicio de ginecología de la maternidad Concepción Palacios, es la directora del programa de especialización en obstetricia y ginecología con sede en esta institución, profesora de clínica obstétrica y ginecológica de la Facultad de Medicina en la Universidad Central de Venezuela, Escuela José María Vargas. Asimismo, contamos con el doctor Ángel Borrero, médico obstetra ginecólogo, egresado de la maternidad Concepción Palacio, ex coordinador del programa de la especialización en obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela, con sede en la maternidad Santa Ana, y quien posee gran experiencia en el tema. Y finalmente nos acompaña la doctora Mireya González Blanco, quien es médico gineco-obstetra, es directora del curso de posgrado o del curso de especialización en obstetricia y ginecología de la maternidad Concepción Palacio, es jefe de servicio de ginecología de la maternidad Concepción Palacio, experta en la patología cervical, demostrado a través de la cantidad de publicaciones que tiene sobre el tema. Y además la doctora Mireya González Blanco es la directora de la revista de obstetricia y ginecología de Venezuela. Entonces, con este panel de lujo vamos a realizar la discusión del tema y le damos la palabra entonces al doctor Jesús Vallarales para que nos haga la presentación del caso clínico. Muchas gracias, doctora. Primero que todo, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de lesiones intraepiteliales cervicales durante el embarazo. La paciente, el motivo de consulta de la paciente fue hallazgo citológico. Con respecto a la enfermedad actual, tenemos paciente de 40 años de edad primigesta con fecha de última regla del 11 de junio del año 2021 y embarazo de 30 semanas más un día, con antecedente de lesión intraepitelial de bajo grado, por citología realizada en el año 2019. Ella acude a control prenatal, en donde realizan citología en noviembre del año 2021, la cual reporta lesión intraepitelial de alto grado, por lo que fue referida a la consulta de ginecología, donde es ingresada para evaluación. Con respecto a los antecedentes familiares, la paciente refiere madre de 56 años, aparentemente sana, padre desconoce información, y hermana de 37 años, aparentemente sana. En cuanto a los antecedentes personales,
Niega enfermedades tipo hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma y alergia a medicamentos. Antecedentes quirúrgicos no posee. En cuanto a los antecedentes ginecológicos y obstétricos, refiere menarquia a los 13 años de edad, con ciclo menstrual regular, 5 días de duración, frecuencia de 28 días. El volumen normal, dismenorrea presente, flujo vaginal presente, las características del mismo blanco grumos. Su primera relación sexual fue a los 15 años, número de parejas sexuales 6. Años de vida marital, 6 años con pareja actual. Dispareunia niega, sinusorragia niega. Fecha de última regla, el 11 de junio del 2021, primigesta. En cuanto a los métodos anticonceptivos, niega y mantiene relación con pareja actual de 40 años, quien niega consumo de alcohol, tabaco, drogas, la cual es aparentemente sana. Con respecto al examen físico, tenemos la presión arterial de 130-71 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, talla de 163 centímetros, peso de 72 kilogramos para un índice de masa corporal de 26.9 kilogramos sobre metro cuadrado. Al examen físico se evidencia en buenas condiciones generales, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, normotérmica al tacto, mamas simétricas, péndulas pequeñas, complejo areola-pezón conservado sin lesiones. Cardiorrespiratorio, tórax simétrico, normoexpansible, ruidos cardíacos regulares sin soplos, los ruidos respiratorios presentes sin ningún agregado. En cuanto a abdomen, gestante, feto único, longitudinal, cefálico, dorso izquierdo, frecuencia cardíaca fetal de 145 latidos por minuto. Los movimientos fetales presentes con ausencia de dinámica uterina. Con respecto a los genitales externos, se evidencian lesiones verrugosas en introito vaginal y perineal de aproximadamente 10 milímetros. Al espéculo se evidencia cuello uterino macroscópicamente sano. Se observa abundante secreción blanquecina no fétida. El tacto fue omitido. Extremidades eutróficas, simétricas, sin edemas ni varices. En cuanto a los paraclínicos de la paciente, constamos con la citología del 27 de octubre del año 2021, en el cual se evidencia lesión intraepitelial escamosa de alto grado, compatible con NIC2, asociada a infección por VPH. 2 días posterior se realiza la colposcopia, la cual es adecuada, unión escamocolumnar completamente visible, ectropion, zona de transformación tipo 1 sin hallazgos alacéticos y con un test de Schiller negativo. Acá podemos ver imágenes de la paciente, tanto el diagrama colposcópico como la imagen del cuello uterino al espéculo con la leucorrea, y la cual es ingresada al servicio de ginecología de la Maternidad Concepción Palacios con el diagnóstico de un embarazo simple de 30 semanas más un día por fecha de última regla. Segundo diagnóstico, patología cervical, lesión intraepitelial de alto grado por citología, condilomatosis vulvar, candidiasis vaginal y primigesta de edad avanzada. Para lo que surgen estas preguntas, que yo quisiera preguntarles a ustedes, el panel de expertos. La primera pregunta es: ¿se debe realizar citología cervicouterina como método de pesquisa durante el embarazo? La segunda es: ¿está contraindicado realizar colposcopia y biopsia de cuello uterino durante el periodo de gestación? ¿Cuál será la vía del parto en caso de la embarazada con lesión intraepitelial cervical y o con condilomatosis vulvovaginal? ¿A una embarazada debe aplicarse la vacuna contra el VPH? Gracias. Muchas gracias, doctor Vallarales, por su presentación de caso clínico. Quisiera ofrecerle la oportunidad a nuestros invitados si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Vallarales con relación a la historia clínica. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Sí. En primer lugar, me preocupa el haber obtenido el resultado de la citología a las 30 semanas. ¿Por qué fue tomada esa fecha? O si fue tomada tempranamente y a esa fecha fue que llegó el resultado. Exactamente. Ella realmente... disculpe. No, bueno, tengo 3 preguntas. La segunda pregunta es si sabemos qué pasó con la lesión de bajo grado del año 2019. Y la tercera pregunta, yo quisiera que abundaran un poquito en las características de las verrugas. Dice 10 milímetros cada lesión, pero ¿cuántas lesiones? ¿Qué área ocupa? O sea, eso.
Gracias. Ok, para responder la primera pregunta, sí, ella realmente inició control prenatal a la semana 12 con la historia. Sin embargo, pues el resultado de la citología fue para el 21 de noviembre del 2021. Ella ingresó mucho antes del servicio, pero esa fue la fecha que logró canalizar la misma. Por otro lado, como para la segunda pregunta, ella solamente tiene la citología del año 2019, la cual reportó una lesión de bajo grado. Sin embargo, no hay historia previa, o sea, no tenemos la historia previa a prenatal ginecología en la maternidad. No hay información al respecto, si hubo progresión o regresión de la misma. Y eran aproximadamente 3, 4 lesiones verrugosas, sí, la mayor diámetro de aproximadamente 10 milímetros, están dispersas en región perianal. Perineal. Perineal, perdón, perineal. Ok, gracias. No, Ok. ¿En la consulta prenatal le ofrecieron algún tratamiento para las lesiones vulvares, para los condilomas, o simplemente la referencia en ginecología? No hubo ninguna recomendación. Al momento se hizo la referencia en vista de los hallazgos de la citología, no hubo algo más allá. Muchas gracias. Bueno, comenzando nosotros la discusión, porque el doctor nos ha hecho varios planteamientos aquí, pero fíjense cómo nosotros estamos planteando que vamos a hacer una presentación de caso clínico de lesión interepitelial cervical, y como nos puede suceder en la práctica clínica diaria, aparecen otros problemas que tenemos que abordar en una paciente, o sea que nunca hay una lesión que sea pura. Y tenemos entonces que incorporar a esta discusión el hallazgo de otra patología que pueden estar unidas, pero digamos que clínicamente tiene otra expresión, como es la condilomatosis vulvar. Entonces, para seguir más o menos, quizás más por docencia que por nada, un orden, vamos a referirnos a la primera pregunta que nos plantea el doctor Vallarales, como es la citología durante el embarazo. Y es verdad que siempre uno nota mitos con relación a la toma de la citología durante el embarazo, tanto por parte de la paciente como por parte de algunos médicos. Entonces es importante aclarar aquí todo lo que sea relacionado con la toma de citología durante el embarazo. Doctor Borrero, ¿hay alguna limitación para tomar citologías durante el embarazo? no existe ninguna limitación. Más allá de los tabúes que hay, de que se puede interferir con el embarazo, no está contraindicado, no hay ningún momento específico para tomar. La citología sí representa un reto porque el cuello tiene modificaciones propias por el embarazo, está más friable, puede haber entropión por la influencia de la acción hormonal, pero es bien importante porque quizás sea, y aquí no sabemos cómo fue la evolución de la paciente, porque sabemos que tiene el precursor que es el BPH y tiene otros cofactores principales: inicio precoz de las relaciones sexuales, 15 años de edad. Además tiene otro cofactor, 6 parejas sexuales. Cuando en la medida que aumenta las parejas sexuales, se duplica entonces o aumenta exponencialmente el riesgo, porque es la historia de esas parejas más las parejas que tuvo cada pareja de la paciente en cuestión. Entonces, no hay ninguna contraindicación, simplemente que puede ser que haya más sangrado por la friabilidad del cuello, por la presencia o las modificaciones que produce el estímulo hormonal. Y en cuanto a las técnicas más allá de que no hay contraindicación, es una recomendación de la CDC. Dentro en el inicio del control prenatal, la toma de la citología en el primer trimestre es una recomendación, debería hacerse salvo que la paciente tenga un control regular y se haya hecho su pesquisa recientemente. Pero si no, es obligatoria la realización de la citología, no solamente... Claro, y sobre todo en nuestro país aparecen los protocolos nacionales y en la norma de atención en salud sexual y reproductiva, también la toma de la citología, porque hemos visto, ¿verdad, doctora Rosal, que hay países en los cuales no la recomiendan? Sí, exacto. Estuvimos revisando la literatura y, por ejemplo, en España dicen que la citología puede posponerse hasta el posparto. Y si
vamos hacia en qué trimestre debería tomarse de preferencia la citología, es en el primer trimestre. En el primer trimestre definitivamente, aunque puede tomarse en cualquiera. Y esa, la indicación de hacerla en el primer trimestre sería por tiempo para tomar alguna conducta con relación a los hallazgos, o porque si está más avanzado el embarazo pueden haber algunos cambios que nos puedan causar confusión. ¿Cuál sería la motivación? Las dos, ¿ok? En primer lugar, porque en el primer trimestre todavía no se han logrado todos los cambios que van a ocurrir durante el embarazo, y entonces en algunas ocasiones, o sea, hay que alertar incluso al citotecnólogo o al patólogo que la paciente está embarazada porque van a haber cambios citológicos, y si el patólogo y el citotecnólogo no están adiestrados en eso, puede haber confusiones en el reporte. Y en cuanto a lo otro que me preguntó, ¿qué era? Si el primer trimestre es recomendado por el tiempo que falta y que pudiéramos tomar alguna conducta. Si tuviéramos que tomar, por ejemplo, si tuviéramos que tomar alguna conducta, pues también es válido. Okay. Y con relación, doctora Mireya, con relación a la técnica en sí de la citología, hay muchos que dicen que no debemos usar el citobruch, sino que se debe usar el hisopo de Dacron para tomar la citología. ¿Usted ha encontrado alguna diferencia en este sentido? El citobruch tiende a producir un mayor sangrado, pero la verdad cuando uno dice un mayor sangrado es porque con el aplicador no sangra, y con el citobruch puede salir manchadito de sangre, pero no es que produce un sangrado, digamos, intratable, inmanejable, nada de eso. No está contraindicado el uso del citobruch, se puede usar uno o el otro. El citobruch proporciona una mejor muestra, una calidad de la muestra mejor para efectos de la evaluación que hace el citotecnólogo o el patólogo. Se puede usar el citobruch. Entonces es importante romper también con ese mito de que no se puede usar el citobruch, porque como comentaba anteriormente el doctor Borrero, la no embarazada también puede sangrar un poquito también con el citobruch, y aquí hay mayor friabilidad en este tejido, y entonces no sería inesperado ese sangrado que pudiéramos. Es un sangrado que por lo regular, cuando el cuello está muy congestivo, con un poquito de presión posterior a la toma de la citología, cesa. No hay ninguna contraindicación a su uso. Exacto. Y la otra pregunta que nos hace el doctor Valladares es con relación a la colposcopia. ¿Hay algunos cambios en la colposcopia, doctora González, inherentes al embarazo mismo que nos puedan causar alguna confusión, o no hay ningún cambio inherente al embarazo? Bueno, en principio hay que dejar claro que la colposcopia no está contraindicada, que es una de las preguntas que hace el doctor Valladares. No está contraindicada la realización de la colposcopia durante el embarazo. Que hay que romper, digamos que, algunos retos con respecto a la colposcopia, sobre todo en la medida que aumenta la edad gestacional, pues va a ser un poco más difícil realizar la colposcopia. Y porque hay cambios, la laxitud de las paredes vaginales, el cuello es hiperémico, está congestivo, está cianótico, y entonces esos cambios debe conocerlo la persona que hace la colposcopia para que no haya lugar a resultados de error. Con relación a la neovascularización del cuello en el embarazo, ¿pudiera ser eso una causa de malas interpretaciones en la colposcopia? No necesariamente, si está en manos de alguien con experiencia, puede incluso saltear esa situación y no hacer procedimientos que vayan a poner en riesgo el embarazo. ¿Alguna recomendación especial durante la colposcopia que nos marque una diferencia con la no embarazada? Recomendación especial. Bueno, lo ideal es hacerla a principios del segundo trimestre. Usualmente esa es la fecha, porque en el primer trimestre se toma la citología, y mientras llega el resultado de la citología deberíamos estar comenzando el segundo trimestre, y ese es el momento ideal para hacer la colposcopia. Porque ya para ese momento están instalados ciertos cambios en el cuello uterino que favorecen la visualización de las lesiones, porque es muy raro encontrar una colposcopia con una zona de transformación tipo 2 o tipo 3 en el embarazo. Generalmente es un tipo 1, lo cual permite explorar toda la zona de transformación que está visible.
A veces, si la colposcopia se hace muy temprano en el primer trimestre, suele haber necesidad de repetirla en el segundo porque la zona de transformación no se evalúa en forma completa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, comentaba la doctora Osal de las paredes vaginales que se vuelven redundantes, flácidas y redundantes, e impiden la visualización del cuello uterino. Y bueno, hay algunas recomendaciones desde el punto de vista práctico, como forrar el espéculo con un dedo de guante o con un preservativo antes de introducirlo en la vagina, y esa látex nos retrae las paredes vaginales y nos permite una mejor visualización del cuello. El asunto del moco cervical, el moco cervical en el embarazo es espeso, denso, duro, y cuando uno trata de limpiar aquel cuello y quitar ese moco, eso sangra, y nosotros no queremos que sangre en ese momento, ¿no? Entonces, a veces lo que es recomendable es con un aplicador humedecido en el mismo ácido acético, irlo movilizando, o sea, movemos para acá, vemos este pedacito, movemos para acá y vemos el otro pedacito, más que retirar el tapón de moco que puede producir sangrado. No sé si es posible que las áreas de metaplasia que se producen en el embarazo y la congestión propia del embarazo hagan ver epitelios blancos que no son tales, o sea, y vasos irregulares, vasos raros, vasos que dan susto a una persona que no tiene mucha experiencia. Y por eso la recomendación es que la colposcopia debe hacerla no solamente un colposcopista experto, sino un colposcopista experto en colposcopia del embarazo, que son dos cosas diferentes, porque las confusiones se presentan y entonces eso lleva a hacer biopsias innecesarias. Cuando la biopsia es necesaria, se hace. Pocas veces en el embarazo realmente hay indicaciones para hacer la biopsia, eso lo podemos hablar después, pero cuando es necesaria, se hace. Pero hacerla por confusión del diagnóstico colposcópico debería tratar de evitarse. Exacto. No, y para muestra un botón, ya tiene la evolución esperada. Ya pasó del 10 de bajo grado, ya está en un alto grado, y sin embargo la colposcopia es normal. Ajá. Pero ahí podríamos, o sea, ahí habría de repente cierta duda. Una citología del 2019 que reportó bajo grado, pero que ahorita está reportando un alto grado por un NIC2. Entonces, es que para unos puede ser un NIC2, un NIC1, para los otros puede ser un NIC3. Entonces, estamos ahí como en el medio de que realmente pudiera estar pasando. El NIC2 es una lesión intermedia. Exacto. Que puede evolucionar como una lesión de bajo grado y puede evolucionar como una lesión de alto grado. No sabemos si esto sea un bajo grado o no. Y el hecho de que en la colposcopia no haya lesión tampoco quiere decir nada, porque aunque hay una zona de transformación completamente visible, es posible que haya lesiones que se desarrollen en el tercio medio y en el tercio superior del canal cervical. Y obviamente, si estuviéramos fuera del embarazo, esa citología con ese hallazgo colposcópico hubiera llevado a hacer una biopsia de canal a ver si hay lesiones allá. Pero estamos clarísimos, y esa es una de las cosas que es muy importante que quede muy claro, es que durante el embarazo está formalmente contraindicada la realización de la biopsia de canal. Entonces, la conducta que se tomó me parece que fue adecuada, porque se hizo la colposcopia, no habían lesiones, bueno, vamos a esperar. ¿Cuál hubiera podido ser, ya que la doctora González nos puso indicaciones de biopsia en o en cualquier otro caso? En el caso de que en esta colposcopia hubiéramos observado una lesión sugestiva de una lesión de alto grado o sugestiva de una lesión invasora, estaría indicada la biopsia. Si no, incluso en lesiones que colposcópicamente son lesiones de bajo grado, podemos esperar al posparto la evaluación, sin necesidad de realizar biopsia. Y dejando muy claro que solamente estaría indicada la biopsia del exocervix y que la biopsia de canal estaría absolutamente contraindicada. ¿Otras indicaciones? No, de hecho, la lesión que citológicamente es de alto grado, colposcópicamente también podría ser aceptable el diferir la toma de la biopsia para el posparto. Tratamos de ser lo más conservadores, y eso lo dictan todas las pautas de patología cervical y colposcopia, lo más conservadores posibles durante el embarazo, y
la indicación formal real de la biopsia es cuando la lesión es sospechosa de invasión. De que yo no estoy segura, no puedo descartar que no sea una invasión. Entonces allí hacemos la biopsia. La biopsia en las lesiones de alto grado podría hacerse, se acepta, pero no es lo recomendable. Exacto, no es indicación. Exactamente. Estaría justificada, mas no es lo No es la no es recomendación. la recomendación. Igual la conducta se diferiría hasta la resolución obstétrica. Exactamente. ¿Para qué desesperarse en sobrediagnosticar o hacer métodos que podría traer la Invasivo. consecuencia al embarazo por lo invasivo si el embarazo tiene un fin? Eso es algo importante porque las biopsias pueden producir sangrado y ese sangrado sí puede ser un sangrado abundante, que bueno, puede terminar como una ruptura de membranas hay mayor riesgo de infección también. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar una biopsia durante el embarazo. Claro, las biopsias producen un poco más de sangrado que fuera del embarazo, pero lo que se describe es que en la mayor parte de los casos ese sangrado se cohíbe con una presión en el sitio de la biopsia. En ocasiones hay que usar soluciones hemostáticas como la solución de Monsell o el nitrato de plata, y a veces, ya en casos extremos, podría necesitarse una cauterización. Ahora, lo que sí está, digamos, reservado para casos muy exclusivos, muy especiales, es la realización de procedimientos incisionales amplios, como el procedimiento incisional con asa larga, bien sea local o amplio, y la conización. Eso sí está relacionado con ruptura prematura de membrana, parto pretérmino y abundante sangrado que a veces habilita transfusiones sanguíneas, etc. Entonces, el cono se hace exclusivamente cuando hay dudas de que la paciente pueda tener una lesión. Exacto. ¿Y cuál sería, digamos, para el clínico la orientación hacia esa sospecha? El hallazgo colposcópico. El hallazgo colposcópico, cuando hice una colposcopia y tomé una biopsia y el patólogo me dice sospecha de microinvasión, o, bueno, sí, cuando el colposcopista ve pasos irregulares, alguna lesión ulcerada, o sea, cuando hay sospecha, pero no hay confirmación de invasión, porque obviamente si yo tomé la biopsia y la biopsia me dice que hay una invasión, no voy a hacer una conización, o sea, ya el diagnóstico está hecho. Pero tengo sospechas, no lo puedo descartar y se describe que podría estar como aceptada la realización del procedimiento excisional, más la idea que me gustaría que se llevaran es de que ese procedimiento excisional debería hacer todo lo posible por diferirlo para el posparto. Okay. Igual el cono que se hace en la embarazada es un cono en tachuela, que no profundiza lo mismo que decía la doctora Mireya. Sí. Si la lesión está dentro del canal, no me voy a meter al canal. Exacto, más bien es y entonces no avanzamos mucho con la toma de esa decisión, que siempre debe ser consensuada con la paciente. Sí, por supuesto. Sí, el consentimiento informado para todos estos tratamientos invasivos, sobre todo que implica un riesgo de pérdida de embarazo o de alguna complicación, porque debe estar en conocimiento. Y la teoría nos dice que sí, que puede estar justificado la realización de un cono, pero en la práctica no lo hacemos. Lo diferimos para el parto. Total, el tiempo de evolución es corto. El tiempo de evolución como para avanzar una lesión. Tenemos otro hallazgo aquí, en esta paciente que nos estaba planteando inicialmente, como es la presencia de condilomatosis. Entonces, la evolución, digamos, natural de un condiloma durante el embarazo, ¿cuál podría ser? La evolución, o sea, el estado inmunosupresor del embarazo hace que esas lesiones proliferen, que aumenten de tamaño, que confluyan, que puedan llegar a dimensiones realmente que puedan obstruir el canal del parto. Eso es lo que normalmente, lo que suele ocurrir con la condilomatosis. Y bueno, dependiendo pues de
de las condiciones de esos condilomas, del tamaño de los condilomas, de la ubicación, decidiremos el tratamiento. ¿Qué abanico de tratamiento pudiéramos tener en estos casos? No podríamos tratar, generalmente que uno ve cuando hace algún procedimiento o decide poner quitarla con un asa o colocar ácido tricloracético o colocar cualquier otra solución, la oncoproteína que produce el virus, que hace que engañe al sistema inmunológico, hace que nuevamente el sistema reconozca como ajena a esa célula y la elimine, es decir, que no es necesario, excepto cuando son coliflor que de verdad obstruye el canal del parto, sí está indicada que no sea el parto vía vaginal, pero generalmente sí da chance, que por eso que volvemos a insistir que es importante el control prenatal y que estemos atentos a estas lesiones para poder entonces tratarla de forma médica y evitar que confluyan y que sean coliflor. Sí, fíjense, nosotros, claro, estamos viendo un caso de un hospital especializado como la Maternidad Concepción Palacios, en la cual lo diagnostican en consulta prenatal y piden una interconsulta con ginecología. El obstetra convencional que está solo en su consulta o no tiene, digamos, no tiene otro servicio, ¿refiere a esa paciente o el obstetra convencional o el médico quizás de atención primaria, qué puede hacer? Bueno, el médico de atención primaria debería referir a un servicio especializado, porque esta paciente tiene una circunstancia particular y es que tenemos ya 30 semanas. Pero cuando este diagnóstico citológico hubiera llegado a las 12 semanas, cuando realmente se tomó, esta paciente tenía indicado el seguimiento citocolposcópico cada 12 semanas durante el embarazo, cosa que no se hizo porque ya tuvimos el diagnóstico muy tarde. Entonces, ese seguimiento debería hacerse en un sitio donde haya una unidad de patología cervical y colposcopia, un servicio de ginecología especializada. Y con respecto a los condilomas, bueno, la verdad depende de cuáles son las capacidades de la persona que está manejando el caso. Si solamente, o sea, su cuello está sano, no es el caso que tenemos, y solamente tiene unas verruguitas en vulva, probablemente no sea necesario referirla. Esas verruguitas durante el control prenatal se evalúan a ver si han sufrido los cambios que ha mencionado la doctora Osal, pero si no lo sufre, la verdad no hay que hacer nada allí. Entre las posibilidades de tratamiento, usar el ácido tricloracético se puede usar la crioterapia, se puede usar la resección cuando son lesiones aisladas, se puede resecar con asa. Esas son las alternativas durante el embarazo. Hay muchas otras alternativas. ¿Imiquimod en la embarazada? No. El imiquimod, fíjate, hay algunos productos que están contraindicados formalmente, como la podofilina, el podofilox, las cinecatequinas también están contraindicadas. El imiquimod no se sabe bien. Es la recomendación del CDC de los Estados Unidos, de Atlanta, dice que es mejor no usarlo. Entonces, bueno, tenemos el ácido tricloracético que está a la mano de todo el mundo, o podemos resecarlo cuando es el caso de la señora que tenía 3 verruguitas, según entiendo, una lesión aquí, otra allá y otra más allá, podrían, si a la gestante le molestan, si le produce mucho prurito, a veces dolor, o a veces solamente por el hecho de que le genera mucha angustia el hecho de tener esas verrugas, podrían tratarse. Pero también podrían, pensando que el embarazo está ya tan avanzado y lo que tenemos son esas 3 verruguitas, la posibilidad de que vaya a avanzar mucho más, vayan a crecer mucho más de ahí es pequeña, entonces ellas pueden regresar en el posparto porque se recupera todo el sistema inmunológico. Exactamente, todo el sistema inmunológico. Entonces, el punto aquí, y yo voy a introducir un punto álgido, sí, segura, es la conducta. La conducta obstétrica, sí, la conducta obstétrica, porque, bueno, lo teórico, lo que dice todo el mundo, las pautas dicen que la conducta obstétrica hablando de la verruga nada más, Estamos obviando el cuello. Entonces, hablando de la verruga nada más, la conducta obstétrica es la vida del parto se decide según las condiciones obstétricas. ¿Okay? Si hay una desproporción fetopélvica, obviamente será necesario, pero si no hay ninguna indicación para vía alta, parto vaginal. Eso es lo que está establecido. Ahí es donde yo siempre hablo de la condilomatosis laringea,
del lactante, no la vamos a ver en el recién nacido al día siguiente que nace, no la vamos a ver a los 15 días, sino la va a ver la mamá a los 2 años con el bebé. Y sí hay mucha explicación teórica que habla de que la frecuencia es muy baja, la frecuencia de condilomatosis laringe es sumamente baja, de que no se sabe bien si se transmite durante la vida, durante el parto, o si se transmitió durante el embarazo, o si se transmite después en el posparto por la manipulación de la mamá con el bebé. Caramba, pero la mayoría de pautas con respecto a la vida obstétrica tienen que ver, son analizadas y establecidas por obstetras. Pero cuando usted ve el manejo de la condilomatosis laríngea hecha por un pediatra o por un servicio de otorrinolaringología y ve que esos bebés hay que operarlos 3, 4, 5 veces al año para limpiarles los condilomas, aunque sea un caso en un montón que no se contaminaron, uno lo piensa. Y claro, creo que lo que debería es establecerse una información muy clara con la mamá, con la gestante, para que la gestante tome su decisión informada y ella pueda decidir si quiere o no quiere que se le haga. Porque el problema se ve, si lo vamos a analizar desde el punto de vista estadístico, es que estamos viendo un servicio de otorrinolaringología que es un centro de referencia de esos pacientes, y no estamos viendo a lo mejor la masa de pacientes o la cantidad, el universo de pacientes que tienen, cuántas hicieron la complicación o cuántos sus bebés hizo la complicación. De ahí es de donde surge la controversia de si hacerlo o no hacerlo. Y también, les digo yo, desde cómo se lo plantee uno a la mujer, porque cuando se lo plantea, yo no quiero que mi hijo sufra ningún compromiso posterior, ninguna enfermedad, y se venga a complicar y vayan a tener que estar interviniendo a cada rato. Entonces, evidentemente, siento que estaríamos induciendo a la paciente a escoger la vía alta. Yo creo que la información hay que brindársela así, tratando el médico de ser lo más objetivo posible para que ella tome su decisión informada. Creo que definitivamente hay que darle la información. Y con relación, ya no es condilomatosis, porque él también nos está preguntando, con relación a las lesiones intraepiteliales, ¿cómo sería la conducta obstétrica para ofrecer? Pienso igual que depende de las condiciones obstétricas, sería la vía de resolución del parto, a menos que haya un tumor que vuelva el cuello muy friable, que puede con las modificaciones durante el trabajo de parto, no se contraindica el trabajo de parto. Ahora, lo cierto es lo que está explicando la doctora, que el bebé, para nosotros estamos viendo un número, una estadística, pero para la paciente es el 100%. Otra cosa importante es el antecedente de la paciente. Porque si la paciente tiene un antecedente de un procedimiento incisional en el cuello, muy probablemente esa paciente vaya a hacer una distosia de dilatación. Entonces, esa vía de parto va a ser la vía alta. Claro, entra la condición obstétrica también. ¿Valdría la pena en embarazadas hacer tipificación de virus de bebé? Bueno, como parte de la pesquisa no está contraindicado. No hay ninguna alteración. Si se hace la citología, pues se hace la pesquisa en el primer trimestre, pudiera estar indicado igualmente la tipificación viral sin ningún problema. Como parte de la pesquisa. Como parte Pero ya una vez con un diagnóstico como parte de la pesquisa, no está indicada hacer la tipificación. La conducta obstétrica en las lesiones intraepiteliales, la conducta obstétrica es, digamos, la vía del parto es por condiciones obstétricas. Exclusivamente, sí. Lesiones intraepiteliales, diferente cuando es cáncer. Cuando es cáncer, es vía alta siempre, aunque la lesión sea pequeñita, pero en un invasor es vía alta. Pero en lesiones intraepiteliales siempre es parto. Bueno, la doctora nos presenta siempre la controversia. Es invasor y decidimos que vamos a hacer cesárea. ¿La hacemos segmentaria? ¿Siempre? ¿La hacemos corporal? ¿Qué pasa aquí digamos, porque sabemos que el segmento es RCIsmo, que se está convirtiendo en segmento? ¿Dónde hacemos la incisión en una cesárea con un diagnóstico de cáncer de cuello invasor? Ok, si necesitamos... Ay, contra. Lo que dice la teoría es que es una cesárea corporal. Debería hacerse una cesárea corporal porque nos alejamos más de la lesión. Ajá. Pero yo diría que deberíamos tomar en cuenta el estadio de la lesión, ¿no?
Si es un estadio 1, por ejemplo, que sería 1B, obviamente, porque estamos hablando de un invasivo, podría hacerse una cesárea segmental. Pero más allá de ese estadio, la cesárea debería ser corporal. Claro, y entra en juego el número de gestaciones de la paciente en este caso, o sea, sus antecedentes obstétricos, por ejemplo, decir, primigesta de 18, 20 años que tenga ya este diagnóstico, la sometemos a una corporal, a una segmentaria, ya va a tener oportunidad más adelante de nuevas gestaciones. ¿Qué pasa con esta paciente? Depende del diagnóstico previo que tenga. Si es una lesión preinvasora, que es lo que nos ocupa la mañana de hoy, no tiene por qué. No, ya la doctora nos metió ahí en el cáncer invasor. Entonces, en el cáncer invasor, ¿qué vamos a hacer? Podríamos hacerle, si, como ya estaba hablando la doctora, si está alejada y está confinado al cuello la lesión, podríamos hacer una segmentaria pensando en el futuro reproductor de la paciente. Sí, porque tradicionalmente el tratamiento que se maneja para el cáncer invasor implica la extracción del útero. ¿Okay? El tratamiento quirúrgico implica la extracción del útero. Cuando estamos en estadios que son quirúrgicos, pues, 1B hasta 2A. De ahí en adelante, pues ya hay radioterapia. En esos estadios muy tempranos se puede hacer lo que se llama un tratamiento preservador de fertilidad. Esta señora de 40 años no vamos a pensar en un tratamiento preservador de fertilidad, una señora que tiene 3 hijos no vamos a pensar en un tratamiento preservador de fertilidad, pero una paciente joven que no ha tenido hijos, pues probablemente sí se plantea. Y por ejemplo, hay terapias como la traqueoplastia, que puede ser, se hace la traquelectomía radical, se conserva el útero y esa mujer puede tener embarazos futuros. Estos son tratamientos que se pueden plantear tanto en pacientes jóvenes no embarazadas que tienen cáncer de cuello uterino pero que quieren tener embarazo futuro, como en embarazadas que quieren tener más bebés. Pero suelen ser planteables sobre todo en pacientes que no están en el momento del diagnóstico, no están embarazadas, sino que desean preservar la fertilidad para el futuro. Aquí resaltamos la importancia de lo que es el equipo multidisciplinario a la hora de tomar la conducta, que no solamente sea el obstetra, sino el ginecólogo y el oncólogo y todo para poder ofrecerles la mejor conducta. Oncólogo médico y oncólogo quirúrgico. Porque una de las alternativas, dependiendo, obviamente, hay que ver la edad gestacional, hay que ver el tipo de lesión, hay que ver el estadio de la lesión. O sea, son varios criterios que se consideran cuando se habla de cáncer invasor. Pero dependiendo del estadio es que se decide cuál es el tratamiento. Y hay opciones en las cuales se podría plantear, y por eso la presencia del oncólogo médico, se podría plantear dar la quimioterapia neoadyuvante y hacer la cirugía cuando los diagnósticos son en el primer trimestre o en el segundo trimestre temprano, para llegar hasta la viabilidad fetal y después hacer el tratamiento quirúrgico y la radioterapia, que sabemos que es la base del tratamiento del cáncer de cuello uterino. ¿Hasta qué edad llevamos el embarazo? Ajá. En un caso de esto, sobre todo que sea primero o segundo trimestre, ¿hasta qué edad llevamos el embarazo? Hasta que demostremos que hay madurez fetal. Eso puede ser 34 semanas, 35 semanas, 36 semanas, pero depende de otras cosas, no solamente depende de la madurez fetal, depende de las condiciones de dónde van a ser el bebé y de la posibilidad de tener una unidad de terapia intensiva neonatal, de tener un neonatólogo que lo atienda, de que ese bebé, si fuera pretérmino y tuviera algún problema por su prematuridad, pudiera ser ingresado en una unidad de terapia neonatal. Si no hay esos recursos, pues es mejor llevarlo en lugar de 34 semanas, 37 semanas, tener un bebé más maduro y con menos riesgo. Yo creo que si se ha hecho el esfuerzo a lo largo del embarazo de tener ese bebé, esa mamá desea ese bebé, pues podemos llevarlo un par de semanas más. Se ha demostrado que la prolongación del embarazo no afecta la evolución del cáncer y no aumenta el estadio
el hecho de esperar unas semanas, sobre todo si ha venido recibiendo la quimioterapia natural. El doctor Valladares también nos habla aquí de la vacunación del VIH durante el embarazo. Entonces yo quisiera aprovechar esta coyuntura que nos da él con esta pregunta, de saber, él está planteando esto, y es que nosotros estamos poniendo la vacuna del VIH de una manera regular a todos nuestros pacientes. Bueno, no regular, No regular. pero la vacuna no está dentro del esquema todavía de vacunación del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Debe estar en camino, esperemos que así sea. Pero sí, en privado se consigue la vacuna y las pacientes, las mujeres, se la están colocando. Entonces, se pueden ver en redes sociales propagandas, avisos, incitando pues, o invitando a los pacientes que se vacunen, y por esa razón es válida la pregunta de la vacunación durante el embarazo. Entonces, vamos a la pregunta en sí. La ¿Podemos vacuna colocar la vacuna durante el embarazo? no está indicado colocar la vacuna contra el VIH durante el embarazo. Se no está indicada, pero a la vez está contraindicada. No está contraindicada, Ajá. solamente que no está indicada. O sea, ¿cuándo colocamos una vacuna durante el embarazo? Sería una buena pregunta, ¿no? Exacto. Ajá, colocamos una vacuna durante el embarazo cuando queremos prevenir una enfermedad en el bebé o en la mamá. Y en el caso del VPH, pues no es así. Entonces no se justifica de ninguna manera colocar la vacuna del VPH durante el embarazo. No, sobre todo cuando está establecido el riesgo-beneficio durante el embarazo. Exactamente. No se conoce. Porque como dice la doctora Osal, en las normas de vacunación durante el embarazo tiene que haber un beneficio para la madre y o para el recién nacido del riesgo que se está asumiendo al colocar la vacuna. Y en este caso, pues no estamos en este caso durante la vacunación del VPH, durante la gestación. Este asunto de la vacunación, la verdad que es difícil hablar de eso y no hablar de las inequidades y de los derechos sexuales y reproductivos de nuestras mujeres. La verdad sí está disponible. Vayan a comprarla, Alto costo. vayan a comprarla $170, $180 por dosis. Si estamos hablando de que usamos el esquema de 2 dosis, pues imagínense, son cerca de $400, no está a la mano de todo el mundo. Exactamente. Realmente sí se ve mucho en las redes sociales, la propaganda, la promoción, pero son personas de un nivel socioeconómico particular. Nuestros Sí, o sea pacientes que acuden a nuestros hospitales rara vez tienen la disponibilidad para adquirirla. En el momento actual está indicada la vacuna entre qué edad y qué edad o entre extendimos el rango. ¿Cómo Sí, está indicada la sí. vacuna en este momento? Realmente, bueno, lo primero es que se han cambiado los esquemas, ¿no? Tradicionalmente hemos sabido que son 3 dosis de la vacunación, pero ahora cuando la vacuna se pone antes de los 15 años, se puede hacer un esquema de 1 a 2 dosis. Pero ya por encima de 15 años de pacientes inmunocomprometidas, se utilizan las 3 dosis, deben utilizarse las 3 dosis. A todas las pacientes, todas las mujeres que quieran vacunarse pueden vacunarse. Incluso las que tienen ya infección. Incluso las que tienen ya infección por VPH. Exactamente. Pero a estas mujeres que tienen ya infección por VPH hay que explicarles claramente que la vacuna es profilaxis de infección por VPH y que les va a proteger de la adquisición de otros tipos virales, de otros genotipos virales, no del que ya tienen, porque muchas se ponen la vacuna pensando que la vacuna les va a curar la infección por el virus papillomavirus que tienen, y eso es un concepto completamente erróneo. La vacuna es solo profiláctica, no es terapéutica. Esas vacunas que se consiguen, digamos, no oficialmente, ¿es tetravalente? ¿Nonavalente? ¿Cuál se consigue? Normalmente se consigue la tetravalente y la 9, la que tiene 9. Sin embargo, el laboratorio que distribuye las vacunas o los distribuidores de las vacunas, al menos una información que me llevaron al consultorio, que las tetravalentes las están reservando para el esquema oficial y que no las están vendiendo al público porque el Estado
solicitó, eso es una información que me dio la visitadora, no vayan a decir que yo lo dije porque la verdad no tengo No, esto pruebas va a de quedar eso. nada más en las redes nuestras. Nada más que, pero que quede la constancia de que es una información que dio el distribuidor de la vacuna, que las tetravalentes las van a utilizar oficialmente para el plan, pero eso me lo dijeron hace como un año y todavía yo no he visto nada de nada. Y siento que me aparto un poco del tema central, pero ¿va a ser aprobado para niñas y niños o solamente para niñas? Si va a ser aprobada aquí en Perú, Sí. no, yo no sé qué sabe uno que Pero debía pasa por la cabeza. aplicársele a ambos niños. Claro, Exacto, claro. Debería por ser eso. niños y niñas. Es lo que debería, Ajá. lo que debería aplicarse a todos. Pero, Eso no lo sabemos. pero quién sabe qué les pasa por la cabeza. Ah, bueno, ok. Entonces, aquí hay un comentario, no sé si el doctor Valladares quiere plantear directamente alguna pregunta para el panel. No, Doc, de verdad que muchas gracias. La verdad que estuve bastante agradecido por las respuestas. Incluso algunas que se extendieron, pues uno sigue formándose y aprendiendo. Gracias. Yo quisiera Gracias. Importante. una pregunta final, que bueno, no la hice al principio porque había que hacer la discusión primero. Esto fue en el año 2021. ¿Sabemos qué pasó con la paciente? Sí, doctora. La paciente, de hecho, se presentó en el hospital a las 36 semanas más un día con una rotura prematura de membranas, la cual en vista de desproporción fetopélvica fue llevada a mesa operatoria en la que se obtuvo una recién nacida femenina de 2.800 gramos, ¿Cuánto? 2.800, sin ninguna complicación, gracias a Dios, todo en orden. ¿Y la evolución ginecológica? Con respecto a la evolución, de 6 a 8 semanas aproximadamente posterior al evento quirúrgico, se realizó lo que fue la citología, la colposcopia, se realizó biopsia de canal endocervical, todas gracias a Dios negativas. Todas negativas. Perfecto. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Norma Osana, quien nos va a hacer un resumen teórico de todo lo que hemos discutido en la mañana de hoy con relación a las lesiones intraepitelial cervical durante la gestación. Ok, trataremos entonces de hacer un resumen de todo lo que hemos discutido hasta ahora. Comenzando pues con el concepto, las lesiones intraepiteliales cervicales son un conjunto de alteraciones celulares que ocurren en el epitelio del cuello uterino y que además son precursoras del cáncer cervical. Estas lesiones a su vez se clasifican en lesiones de bajo grado y alto grado y se ha identificado la presencia del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es muy frecuente encontrarlo en pacientes jóvenes una vez que inician su actividad sexual. Es la infección de transmisión sexual más frecuente y por lo tanto no es de extrañar que la encontremos durante el embarazo, bien como un antecedente previo a la gestación o como diagnóstico durante el mismo. Con respecto a la epidemiología, el cáncer del cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial en mujeres, tiene la cuarta tasa de mortalidad más alta. En Venezuela ocupa el segundo lugar tanto en incidencia como en mortalidad luego del cáncer de mama. Es importante recalcar que las alteraciones citológicas que encontramos en la mujer embarazada y en la no embarazada no son diferentes y se encuentran aproximadamente entre el 5 al 8% de todos los embarazos, pudiendo alcanzar hasta el 8%. Con respecto al diagnóstico, por lo general, el diagnóstico de las lesiones intraepiteliales cervicales se hace durante la primera consulta de control prenatal. La sensibilidad y especificidad de las citologías son similares en la mujer embarazada y en la no embarazada. Debemos tener presente que muy probablemente el único contacto que va a tener la paciente con el médico va a ser justamente durante el embarazo y por lo tanto no debemos perder la oportunidad de hacer pesquisa de cáncer de cuello uterino. Es importante también tomar en cuenta que al momento de hacer el llenado de
la solicitud para el reporte de la citología, coloquemos que la paciente está embarazada para de esa manera alertar al patólogo o al citotecnólogo de los cambios citológicos que puedan estarse produciendo. Las indicaciones para la colposcopia son las mismas en la paciente embarazada y la no embarazada. Hay que recalcar que tanto la citología como la colposcopia son procedimientos que son seguros durante el embarazo y que eso no indica que va a haber una alteración del embarazo por esta causa. Recalcar que, como dijimos aquí en la discusión, la colposcopia debe ser realizada por un colposcopista experto y que esté familiarizado con los cambios que se producen durante el embarazo para evitar alteraciones o errores en la descripción de la colposcopia. Con respecto a las biopsias, solamente está indicado hacer biopsias en sacabocados, en aquellos casos en los que la imagen colposcópica, reporte que haya alguna lesión de alto grado o una lesión invasora. Recordar que las biopsias del canal endocervical están contraindicadas. Respecto a la conización, bueno, según lo que dice la literatura, pues la conización pudiera estar indicada en aquellos casos donde se sospeche que hay microinvasión pues, de estas que son lesiones intraepiteliales que pueden estar ocasionando una microinvasión y sería la única manera de justificar la realización de un cono, pero como ya dijimos acá, es lo que dice la teoría, más en la práctica no lo realizamos. Las embarazadas son consideradas como población especial según la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia en su guía de manejo que fue realizada en 2019, publicada en 2020. Se utilizan los mismos criterios para el diagnóstico y vigilancia en la paciente embarazada y en la no embarazada, y aquí recalcamos que el lavado cervical, la biopsia endometrial y el tratamiento expedito, es decir, el tratamiento sin biopsia, son inaceptables durante el embarazo según la guía de la ASCC. Esta guía de manejo nos dice que, por ejemplo, en lesiones donde la citología se reporten lesiones de bajo grado, en pacientes que no tienen antecedentes, la colposcopia puede ser aplazada hasta el parto. En caso de que tengamos un diagnóstico por histología de lesiones de alto grado, se recomienda la observación realizando citología y colposcopia cada 12 semanas con una evaluación posterior a las 6 a 8 semanas por parto. Solo se justificaría repetir la biopsia si hay cambio colposcópico o se sospecha invasión y recalcar que el manejo de las lesiones intraepiteliales durante el embarazo es un manejo conservador. Ok, con respecto a la condilomatosis, que era el otro tema que habíamos presentado en este caso clínico, las verrugas genitales son lesiones exofíticas, ¿verdad? De tamaño y apariencia variable, que también son producidas por virus de papiloma humano, pero principalmente los tipos 6 y 11. La frecuencia durante el embarazo es variable, se habla de porcentajes que van desde el 1,3 al 30%. El embarazo favorece la aparición de las verrugas genitales por lo que ya habíamos comentado del estado inmunosupresor del embarazo, además de la humedad de la mucosa, del aumento de la temperatura, va a hacer que estas lesiones puedan aumentar de tamaño. Por lo general se localizan en vulva y periné, en un 80% de los casos, en vagina en el 32%, en el cuello uterino en el 20% y en un menor porcentaje a nivel anal. El diagnóstico se hace por inspección, siendo posible la realización de una vulvoscopia con una biopsia confirmatoria, y el tratamiento de esto va a depender bien de la sintomatología de la paciente, del tamaño de las lesiones y de localización de las lesiones. Por ejemplo, en casos en que las lesiones
estén en vagina, sean de gran tamaño, sean obstructivas, entonces puede estar indicado el tratamiento. Y como comentamos, el tratamiento que podemos utilizar para estas verrugas genitales son principalmente lo que está descrito, es la vaporización con láser de CO2, la crioterapia, la electrocoagulación, el ácido tricloracético y no estando indicado el uso de la podfilina y del ibuprofeno. Por lo general, estas verrugas genitales, también dependiendo de su tamaño, van a estar asociados a otras infecciones micóticas, infecciones por tricomonas, vaginosis bacteriana, e incluso por conviagonitis, ¿ok? Existe riesgo de transmisión vertical. Este punto es controversial, pues como ya lo hemos comentado, para definir lo que es la vida del parto. Bueno, eso va a depender también del tamaño de las lesiones y de la ubicación. No se ha comprobado que, como dice la literatura, que la cesárea disminuya la transmisión al recién nacido y, por lo tanto, es controversial indicar. Esta imagen quise traerla, no es el caso de la paciente del caso clínico, pero sí es un caso que tuvimos en el servicio de ginecología, en la consulta de prenatal, una paciente embarazada que llegó con estas lesiones condilomatosas, grandes, voluminosas, prácticamente obstruyen la vagina. Bueno, se decidió el tratamiento en vista porque la paciente prácticamente no podía caminar, pues estaba muy incómoda y para permitir, como dice la literatura, el parto por vía vaginal, se decidió hacer la resección de esta lesión. Pero por el tamaño se iba a hacer en quirófano. Mientras esperaba el resultado de los exámenes preoperatorios, las lesiones fueron desapareciendo sin ningún tratamiento. Entonces solamente queda una pequeña parte de verrugas a nivel del labio mayor derecho y como pueden ver, pues esas lesiones muchas veces, la mayoría de las veces, pues desaparecen solas. Ok, para finalizar, entonces con respecto a la vacunación, no se recomienda la vacunación contra el virus del papiloma humano durante el embarazo. La embarazada debe retrasar el inicio del esquema de vacunación hasta el parto. Es importante que, por ejemplo, una paciente puede decir que yo estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada y me colocaron una primera dosis de vacuna, pero esto no es motivo para interrupción del embarazo y que las dosis que falten deben completarse en el parto. Bueno, espero que se haya hecho un resumen de todo lo que discutimos acá. Muchas gracias. Claro que sí, muy bien. El resumen quedó incluido todo lo que habíamos discutido, sobre todo los puntos controversiales que se introdujeron durante la discusión. ¿Algún comentario final por parte de nuestros invitados? Bueno, yo creo que la exposición de la doctora Sal fue bastante completa, es una conclusión perfecta para lo que hemos discutido en el día de hoy. La verdad no tengo nada más que agregar. Bueno, entonces, para finalizar esta teleclínica, mi agradecimiento en primer lugar al panel de invitados. Gracias a ustedes por por la invitación. por compartir su conocimiento, al doctor Valladares por traernos el caso clínico y plantearnos todas estas dudas que son las que han dado paso para hacer la discusión del caso clínico. Por supuesto, a todo el equipo de SOS Telemedicina, por toda la logística desplegada para la realización de esta actividad que nos permite la democratización del conocimiento. Y los esperamos cada tercer viernes de mes para actividades semejantes como estas relacionadas con el embarazo de alto riesgo. Gracias a todos.